Muy buenos días, amigos, hermanos. Saludamos a todos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos porque nos regala un día nuevo, un día para poder disfrutar de sus bendiciones y sobre todo de poder comer de su bendita palabra, alimentarnos espiritualmente a través de la palabra. Y hoy día, sábado de Evangelios, estaremos viendo la lectura de los capítulos 17 al capítulo 19. Escuchemos. Mateo capítulo 17. La transfiguración. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Y cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo he traído a tus discípulos y no han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelos acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos de Jesús aparte, le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Jesús anuncia otra vez su muerte. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pago del impuesto del templo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, y le dijeron: Vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él le dijo: Sí.
Y al entrar él en casa, Jesús les habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de qué cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extranjeros? Pedro le respondió: de los extranjeros. Jesús les dijo: luego los hijos están exceptos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Capítulo 17 comienza con el título La Transfiguración. La transfiguración delante de sus discípulos. Es algo interesante ver que Jesús no invitó a todos sus discípulos, sino solamente a Pedro, Jacobo y Juan. Jesús hizo esto quizás para prevenir que el relato de este milagro increíble fuera revelado antes de tiempo. Otros sugieren que lo hizo porque estos 3 discípulos necesitaban más supervisión que los otros. En la otra parte, donde nos dice que los llevó aparte a un monte alto, han habido varias sugerencias sobre cuál fuera el monte de la transfiguración. Por ejemplo, el monte Tabor, que tenía 580 metros de altura. El monte Hermón, con 2.835 metros, es alto, pero quizás demasiado alto y demasiado frío en la cima también. Y el monte Mirón, con 1.190 metros. Ahora, el nombre de este monte alto nunca se podrá saber, ya que los que sabían el nombre de esta ubicación no dejaron información. Spurgeon dijo: Tabor si te parece, Hermón si lo prefieres, pero nadie puede decidir. Dice que esta transfiguración, que viene de la palabra metamorfo, que significa transformar, cambiar en forma, sugiere un cambio de la naturaleza más íntima que puede ser visible por fuera. Ahora lo que vemos aquí, que el verdadero milagro es que Jesús, la mayoría del tiempo, debió evitar mostrar esta gloria. Sin embargo, Juan dijo: vimos su gloria. Pedro escribió: somos testigos oculares de su gloria. Spurgeon comentó que podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo al haberse mostrado a sí mismo ante sus apóstoles vestidos de resplandor, y es que apenas somos conscientes de la gloria de la que es capaz el cuerpo humano. Luego dice que se le aparecieron Moisés y Elías, y se puede ver que su compañerismo es con Jesús. Comenta: es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas. Este pensamiento, sugiere Spurgeon, es un pensamiento egoísta. Es bueno para nosotros, dice él, dice Pedro. Pero ¿qué había con el resto de los otros 12? ¿Qué para los demás discípulos y para el mundo entero? Luego nos hace ver que había una nube de luz los cubrió. Este es el Shekinah que se mostraba también en el Antiguo Testamento. Y de la nube salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado. Si Dios el Padre dice: este es mi Hijo amado, entonces observemos la gracia de nuestra adopción. Con tal Hijo, el Señor Dios Todopoderoso no tenía ninguna necesidad de hijos. Dios no nos hizo sus hijos porque necesitara hijos, sino porque nosotros necesitábamos un Padre. Comentario de Spurgeon. Esta voz desde el cielo dijo: a él oíd. En Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15 nos dice: Dios el Padre dice a través de Moisés acerca de la venida de Jesús: a él oiréis. En conclusión, Jesús les acaba de revelar su humillación y sufrimientos. Y tiene también sentido que les haya revelado otro testimonio divino de Jesús como el Hijo de Dios en ese momento. Del versículo 14 al 21 vemos el relato donde Jesús sana a un muchacho lunático. Vemos cómo este padre de familia trae a su hijo para que pudiera ser liberado de un demonio, pero los discípulos no pueden echar fuera al demonio. Esto es algo curioso, porque ya en Mateo 10:8 Jesús ya les había dado poder y autoridad a los discípulos de echar fuera demonios. Este fracaso en realidad fue algo bueno para ellos,
Este fracaso les enseñó a no entrar en la rutina, les enseñó la gran superioridad de Jesús, les enseñó a desear la presencia de Jesús, les enseñó a venir a Jesús con el problema. Y esto también para cada uno de nosotros. Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, lo cual a menudo nos muestra a nosotros mismos orando sin pasión, casi pidiéndole a Dios que se ocupe de cosas que a nosotros nos importan poco o nada. Pero el ayuno y la oración demuestran gran voluntad de identificarse con la persona afligida, gran apreciación de la fuerza del mundo demoníaco, una gran dependencia de Dios y un gran deseo de luchar y sacrificarse por el bien de la liberación. En los versículos 24 al 27 vemos el pago del impuesto del templo. Que cobraban este impuesto de las 2 dracmas, le preguntan a Pedro, ¿y vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Algo curioso es que los rabinos y los sacerdotes en Jerusalén estaban exentos de pagar este impuesto. ¿Reclamaría Jesús esta exención similar? Claro que no. Sin embargo, Jesús reconoció la importancia de evitar controversias innecesarias y estaba dispuesto a pagar este impuesto para no ofenderles a aquellos que lo cuestionaron. Jesús, otra parte importante, es que confiaba en la provisión milagrosa de Dios. Usó la provisión de Dios para pagar sus impuestos. Y algo importante, Él pagó los impuestos de Él y los de Pedro. Él pagó el impuesto de Pedro y lo podríamos tomar como un presagio de la obra de redención para todos los hombres. Mateo capítulo 18. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no volvéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ocasiones de caer. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase en el cuello una piedra de molino de asno y se le hundiera en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay del hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno del fuego. Parábola de la oveja perdida. Mirad, que no os menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No dejará las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si aún no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra.
Y si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Los dos deudores. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a otro de sus consiervos que le debía 100 denarios, y, haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y echó en la cárcel hasta que lo pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y le refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este capítulo 18 que hemos lecturado comienza con el título ¿Quién es el mayor? Es una pregunta que les preocupaba a los discípulos. Ellos venían discutiendo acerca de quién era el mayor. Pero veamos cómo Jesús resuelve esto. Ellos imaginaban un reino temporal del Mesías, en el cual lugares se les serían otorgados. Esta pregunta, ¿quién es el mayor?, apuntaba directamente a Jesucristo. El mayor de todos, Jesús, iba a responder, y Jesús usa a un niño como ejemplo de humildad. Llamó la atención de los discípulos a su naturaleza misma, al hacer que miraran a un niño como ejemplo. El hecho de que el niño también vino cuando Jesús lo llamó, dice algo acerca de Jesús. Él era el tipo del hombre al cual los niños irían voluntariamente. Ahora, un niño era una persona sin importancia en la sociedad judía. Otra de las cosas es, los niños no son amenazantes. No tenemos miedo de toparnos con un niño de 5 años en un callejón oscuro, por ejemplo. Los niños también no son buenos para engañar. Fallan fácilmente al engañar a sus padres. El niño es un ejemplo ideal no solo de inocencia, pureza, fe, sino de humildad y de desinterés en el estatus social. Los niños no intentan ser humildes, pero lo son. Y es igual con las personas llenas de gracia. Jesús fue el mayor en el reino. Esto significa que Jesús mismo fue humilde como un niño. No se preocupaba por su estatus social. Él no tenía que ser el centro de atención. Él no podía engañar y no tenía una presencia intimidante. Cuando Jesús dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, habla de la naturaleza de Jesús, que es como la de un niño.
Cuando despreciamos a los humildes, despreciamos también a Jesús. Es fácil despreciar a los humildes. Ellos son perdedores, el tipo que nunca logrará algo en nuestro mundo competitivo y agresivo. Sin embargo, Jesús dijo: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Es ahí donde Jesús toma muy en serio cuando uno de estos pequeños es guiado al pecado. Luego Jesús dice: ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vivimos en un mundo caído y es inevitable que venga el pecado, el dolor y el tropiezo. Sin embargo, la persona que haga tropezar es culpable ante Dios y no tiene excusa. Ahora luego nos dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si lo tomáramos de forma literal, esto no sería suficiente para controlar el pecado. Necesitamos ser transformados de adentro hacia afuera. Los versículos del 11 al 14 nos habla que el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y nos narra una parábola donde dice: ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Podemos ver una similitud en Lucas 15 sobre la parábola de la oveja perdida. Sin embargo, esta parábola en específico que estamos viendo sugiere que el enfoque es diferente. Aquí Jesús enfatizó el cuidado y el amor que debemos tener para los hermanos en la vida cristiana. Existe una tentación que es despreciar a uno porque solo es uno. Otra tentación es despreciar a uno porque es muy pequeño. Y quizá la forma de tentación más peligrosa es despreciar a uno porque se ha extraviado. El corazón del Padre está siendo abierto y expuesto por Jesucristo, porque Él narra y dice: si acontece que le encuentra, de cierto que se regocija más por aquella que por las 99 que no se habían perdido. El amor de Dios es individual, es paciente, es un amor que busca, un amor que se regocija y un amor que protege. En los versículos 15 adelante nos habla de cómo se debe perdonar al hermano y nos da dos opciones. Cuando tu hermano peca contra ti, puedes ir directamente con él y confrontarlo, o puedes tratar el asunto con la paciencia cristiana, soportándonos el unos a los otros. Y otra de las opciones sería aferrarse a la amargura, a las represalias. Debemos buscar al ofensor y decirle su falta como si él no estuviera al tanto de ello, porque quizá no lo esté, no se dé cuenta de su error. Y es ahí donde enfatiza: si te oyeres, has ganado a tu hermano. También dice: mas si no te oyere, toma contigo a uno o a dos. Muestra la actitud que debemos tener para corregir el pecado. Debemos estar dispuestos a ser uno de los 2 o 3 quienes ayudarán a resolver una diferencia. Si el problema persiste, se debe tratar a esta persona como gentil o publicano. Este sentido de ser rechazado, de la posición completa y la participación en el cuerpo de Cristo, es a lo que se refería Pablo cuando dijo: el tal sea entregado a Satanás. En los versículos 19 al 20 nos dice que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay poder verdadero al estar de acuerdo en oración en la presencia de Jesús. Justamente esto es lo que se pierden los que no se han arrepentido. Donde están 2 o 3 congregados, también nos hace mención a que grandes números no son esenciales. Lo que sí es esencial cuando dice congregados en mi nombre, esto nos demuestra que reunirnos en el nombre de Jesús es lo esencial. En los versículos 21 a 22, la pregunta de Pedro acerca del perdón y la respuesta de Jesús: hasta 7 veces debo perdonar, dice Pedro. Los rabinos discutían esta pregunta acerca de cuántas veces se debía perdonar y recomendaron no más de 3 veces. Ahora Pedro dice 7, parece un tanto generoso, pero la respuesta de Jesús elimina todos los límites, diciendo que debemos perdonar al arrepentido un número ilimitado de veces. Luego en los versículos 23 al 24 nos dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos.
Y este siervo, luego que es perdonado, sale y no desea perdonar a uno que le debía una cantidad mínima comparado a lo que le habían sido perdonados a él. Y Jesús explica y dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Muchas veces el corazón, que es engañoso, dice: si yo perdono pero la persona no se arrepiente, no la puedo perdonar. Sin embargo, deberíamos nosotros ser mucho más rápidos para perdonar, sin una precondición de arrepentimiento, porque somos pecadores perdonados que también deben perdonar. Nosotros tenemos una obligación aún más grande de perdonar que Dios. Y cuando se nos dice que debemos perdonar de todo corazón, esto hace que el mandato sea más fuerte. Si perdonamos solo de palabra, pero no de todo corazón, permaneceremos bajo la misma condenación. A continuación, el capítulo 19 de Mateo. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él le respondió y les dijo: ¿no habéis leído lo que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Así que no son ya dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y si el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orasen, y los discípulos lo reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad que los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sus manos sobre ellos, se fueron de allí. El joven rico. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios.
Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también se sentarán sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirán 100 veces más la heredad, la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Esto es palabra de Dios. La recibimos, Señor. Deseamos que esta transmisión te haya beneficiado y que puedas compartirlo con otras personas. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada día a esta misma hora y en este mismo canal para nuestras lecturas diarias del programa La Biblia en un año. Bendiciones y hasta mañana, si Dios lo permite.